temprano. Pues vamos avanzando y de verdad que Dios sigue abriendo nuestro entendimiento. Dios me ha hablado mucho sobre este sermón del monte y hoy vamos a ver el versículo 4 de Mateo 5 y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay dos formas de llorar. Lloramos cuando recibimos un golpe o cuando tenemos un asunto así, un accidente o algo, y lloramos porque nos duele, ¿no? Pero el lloro, el otro tipo de lloro, es un llanto es un llanto de arrepentimiento. Esa va a ser una palabra clave para este día. El llorar es algo que hacemos a solas. El que llora, muchas veces no sabemos cuál es el fondo de su llanto, porque tú ves a una persona llorando y no sabes por qué está llorando. Pero es un sentimiento muy íntimo que denota en este contexto un quebrantamiento, un arrepentimiento por una falta cometida. Ese es un llanto del que está hablando en este Mateo, en este sermón del monte. El llanto que viene aquí es un llanto por una falta cometida. El reconocimiento es el principio de la restauración. Segunda de Crónicas 7:14, ya se lo deben de saber de memoria, si no, pues apréndanselo, pero dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, el verdadero llanto del que habla aquí el sermón es de un reconocimiento de una falta cometida. ¿Sí? Aquí en Crónicas habla hasta que se humille el corazón, hasta que estés bien humillado, que eso habla de un completo arrepentimiento. En ese momento Dios escucha tu oración y entonces se abren los cielos y viene el perdón de Dios y hasta entonces, subraya eso, y hasta entonces viene una restauración. La restauración es el objetivo del arrepentimiento. Para esto hace falta un acto de humildad que no sale solo de los labios, sino de lo profundo del corazón del hombre. ¿Sí? Cuando cometemos una falta, es probable que hasta que podamos llorar, pero el llorar no es suficiente. El llorar es también el llorar también es un sentimiento de condenación por una falta cometida, y hasta ahí vamos bien, pero la condenación tampoco alcanza para el perdón de los pecados. Por ejemplo, dice si quieren buscar el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. O sea, los sacrificios que Dios demanda es de un espíritu quebrantado. Un corazón contrito es un corazón dolido, es un corazón arrepentido y humillado, y dice que cuando tú llegas con esa disposición delante de Dios, dice que él no, dice aquí el salmista, está clamando:
no nos desprecies, oh Señor, y Dios no nos desprecia. Entonces, es importante no solamente llorar porque cometimos una falta, sino acercarnos al trono de Dios con un corazón contrito, un corazón realmente consciente de la falta que cometimos, de la ofensa que le hicimos a Dios y de la ofensa que le hicimos a la persona con la que estamos aquí en la tierra. Porque muchos de los pecados son los pecados en el horizontal, pero también ofendemos a Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, sí afectamos al hermano o a la persona que esté en la tierra, pero como todos somos la creación de Dios, entonces a Dios también hay que pedirle perdón. Por eso dice aquí el Salmo que debemos de llegar con un corazón contrito y humillado, y no nos va a despreciar. Tenemos la puerta abierta. Hay tres cosas que yo quiero resaltar. ¿Sí? Hay tres cosas que suceden cuando no hay un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Dice la Escritura, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Así dice la Escritura. Entonces, no solamente declarar unas palabras con tu boca te va a librar del pecado que cometiste. Miren, yo he sido testigo muchas veces de que una persona le pide perdón a otra como para salir del paso y quitarse los problemas y la presión, pero la verdad no es cierto. Entonces, la consecuencia de esto es que se repite la misma historia porque no hay una sanidad en el corazón del que cometió la falta. Entonces, a veces, porque a mí me han dicho muchas veces, pues ya le pedí perdón, pues sí, pero desde la forma en que lo estás expresando, pues ya le pedí perdón y no entiendo. O sea, tú tienes que, el pedir perdón es pedir perdón, pero es restaurar también. ¿Ok? Entonces, hay tres cosas cuando no hay un arrepentimiento. No hay sanidad personal. ¿Sí? Olvídate de la persona que ofendiste, que pues esa persona te puede perdonar aunque tú no le pidas perdón, eso ya es cosa de la otra persona. Pero lo que está en ti, no hay una sanidad personal. Como no hay una sanidad personal, no se ven frutos del arrepentimiento. O sea, no hay cambios en las formas antiguas de hacer las cosas. Sigues siendo lo mismo, ¿sí? Porque no hiciste una declaración de labios, pero no hiciste una declaración desde el corazón. Entonces, no hay sanidad y tampoco hay frutos. Dice la Escritura que debemos de expresar nuestro perdón y que tiene que haber frutos en nosotros de arrepentimiento, frutos de que realmente tú y yo la regamos y tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que pedirle perdón a la otra persona. Y por estas dos razones, la tercera es que hay reincidencias. Obviamente, si no hubo una sanidad, no hay frutos. Entonces, lo único que hay es reincidencia, ¿sí? Otra vez lo mismo, ¿sí? Y vuelve la burra al trigo, decimos aquí, ¿no? Y vuelve la burra a lo mismo, hacemos lo mismo. Y por mucho que nos queramos esforzar, hay reincidencias en las conductas anteriores. No puede haber un cambio verdadero en el corazón del hombre sin una intervención divina. El hombre es débil en sus fuerzas. Necesitamos uno más fuerte que nosotros. Hay muchas filosofías
que hablan del dominio propio. Hay muchas filosofías que hablan del yo interior y de que tú puedes perdonar las cosas, ¿sí? Hablan de las galaxias y de las constelaciones y hablan del perdón, pero no se dirigen a Dios, a la única divinidad. Usan otras divinidades, pero si tú no le pides perdón a Dios, porque finalmente al ofender a tu hermano ofendes a Dios, no va a haber resultados. Entonces, esto que les estoy diciendo de estas filosofías, todas basan en el perdón, o sea, tienen buenas intenciones, pero no hay poder. Tienen buenas intenciones, pero no hay poder, ¿sí? Entonces, el hombre necesita a alguien más grande que él, y se llama Dios, se llama Jesucristo, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y pagó por nuestras culpas, y es el único que puede darnos la redención. Si no basamos nuestro perdón en la redención que Cristo operó en nosotros, va a haber reincidencias en las mismas cosas y aún peores. Entonces, las consecuencias es que el hombre va a fallar. Si el hombre, escuchen esto, si el hombre no se dirige a Dios, si no clama a Dios por el perdón, va a volver a haber reincidencias, sí o sí, o sea, sí, sin variar, vamos a volver a fallar, ¿sí? Cuando ve que sus fuerzas, cuando el hombre ve que sus fuerzas no fueron suficientes, entonces se gesta un trauma mayor adentro del corazón del hombre, porque ahora, aparte de que no pudo arreglar el problema, ahora es expuesta su impotencia, porque no puede salir de ahí, porque se jala los pelos cuando vuelve a fallar y se da topes contra la pared diciendo, otra vez lo volví a fallar y o sea, ya no es la falla ahora solamente la falla, sino ahora la impotencia de que no pudo arreglarlo con sus fuerzas y su dominio propio, ¿sí? En un segundo, vuelves a caer. Pero si viene un poder superior, entonces Él te va a ayudar. Y te voy a decir otra cosa, aunque Dios nos perdone, volvemos a fallar, pero Cristo habla con Pedro, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Pues así como Cristo nos enseña, nosotros tenemos que hacerlo, y así también recibimos el perdón. Porque si nosotros recibimos el perdón y volvemos a fallar, escucha esto, Dios no te desecha. Dios te vuelve a llamar al arrepentimiento. Por eso es el ejemplo que hace con Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, cada vez que haga falta. Y Dios lo hace cuando hay un corazón arrepentido. ¿Sí? O sea, quiero que quede claro eso. Un corazón arrepentido. Entonces, el problema se va agravando porque el hombre tiene limitaciones y el hombre solo no puede resolver su pecado. Necesita a alguien mayor para resolverlo, ¿sí? Esto causa una depresión y una multiplicación de fracasos por nuestras fallas, y llegas a fracasar tanto y tanto y tanto que hasta reniegas de Dios, le echas la culpa a Dios de tus pecados. ¿Sí? Porque tú soltaste una oración y dices, pues Dios no me oye, y yo ya le pedí perdón. Sí, ya le pediste perdón, pero no lo hiciste, como dice aquí la bienaventuranza. Bien, como dice,
bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si no lloras delante de Dios todo esto quiere decir arrepentimiento. Si no lloras delante de Dios con un arrepentimiento, no vas a poder salir, no vas a poder salir de ese pecado, no vas a poder salir de ese trauma, y se van a estar aumentando los fracasos en tu vida hasta que te vuelvas un ateo, ¿sí? Y dices, Dios no funciona, Dios no me sirve, y entonces reniegas de Dios y hasta te justificas para negar a Dios y entonces tener una vida totalmente a tu manera. Esa es una trampa, esa es la trampa mayor del diablo. Porque cuando tú reniegas de Dios, estás apuntado ya en la lista, pero en la lista de los lagos de azufre, ¿sí? Entonces, la única condición en la que el hombre puede estar en paz es con un arrepentimiento sincero, no hay otra. Por eso habla del lloro. Leemos cada bienaventuranza, son 2 líneas, pero hay un trasfondo y un mensaje profundo que Dios nos quiere dejar, porque, como les dije al principio, esta es la primera enseñanza así clarita que Dios nos da. El llanto debe ser una manifestación de este legítimo arrepentimiento. No podemos engañar a Dios. A lo mejor podemos engañar al ofendido y podemos pedirle perdón de labios para afuera, pero las lágrimas de cocodrilo no sirven. Tenemos que tener un llanto humilde delante de Dios y delante de las personas con las que nosotros hemos faltado. Dice, por ejemplo, en segunda a los Corintios, capítulo 7 y verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tú puedes estar triste por 2 cosas. Porque te equivocaste o porque ofendiste a Dios. La tristeza según el mundo es, pues ya me equivoqué, ya ni modo, pues ya yo pago las consecuencias, eso es muerte. La otra es, yo me arrepiento y me arrepiento de corazón, entonces la consecuencia ya no es muerte, es salvación, es lo contrario, ¿sí? La paga del pecado es muerte, al contrario, la salvación hace que el hombre sea pleno en todas las cosas. Salvación es plenitud. Entonces, lo que dice aquí en Corintios es que Él nos está dando plenitud en todas las cosas, ¿sí? No solamente en el área difícil donde tú caíste, sino en todas las cosas. Da una plenitud, ¿sí? El hombre, cuando no hace eso, va a vivir en condenación, ¿sí? El mundo nos enseña que puedes pedirle perdón a las constelaciones, o puedes pedirle perdón a no sé qué, o si no, de plano te dicen, el tiempo es el mejor médico, el tiempo cura todo. Eso es mentira, no es cierto. El tiempo no cura nada. Si no hay un arrepentimiento y una restauración, lo único que hace el tiempo es hacer una raíz cada vez más grande hasta que explote en algo mucho peor de lo que fue. Por eso también Colosenses dice, no se dejen engañar por huecas sutilezas, porque el mundo está buscando engañarnos. Esta es la parte fundamental
donde el diablo se mete en la vida del creyente, porque una vez que el hombre no pasa por un arrepentimiento, entonces pasa a una condenación y el diablo toma toda autoridad en él. Por eso es tan importante, no es tan importante, por eso es definitivo que el hombre se tiene que arrepentir de sus pecados. Si no, no va a haber plenitud, no va a haber salvación, como leímos en Corintios. Y para terminar esta enseñanza, quiero leerles en Isaías, en el capítulo 61 y verso 3. Y dice así: Dios vino a ordenar que a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Esta es una promesa para los afligidos de Sión, o sea, para todo el pueblo de Dios. Todos los afligidos, cuando hablamos de Sión, hablamos del reino de Dios, y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, dice, aquí, esto es una promesa que está escrita muchos años antes de que Cristo llegara a la tierra. Y dice aquí que Dios vino a ordenar a los afligidos de Sión, dice a ordenar, especificó una orden, que se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza es un símbolo de luto, de dolor y de fin de alguna situación. ¿Sí? Cuando había un pecado, por ejemplo David, cuando pecó y fue confrontado con el profeta, rasgó sus vestidos y se llenó de ceniza porque estaba en la lona total. Entonces Dios nos manda eso, Dios manda que nos den gloria, ¿sí? Al corazón afligido que nos dé gloria. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Cuando tú estás cargando un pecado y hay un arrepentimiento y una declaración, una solicitud de pedirle perdón a Dios, toda esa carga que traes queda a un lado. Y entonces Dios te hace más ligera el camino. Dice, un óleo de gozo en lugar de luto. En el gozo hay libertad. En el gozo hay contentamiento. En el luto hay sufrimiento y pesar todo el tiempo. Dice también, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Una de las cosas que más afecta al hombre es el arma que el diablo más utiliza, es el espíritu de condenación. Y aquí dice que viene un manto de alegría en vez de un espíritu angustiado. Dios nos manda un espíritu de alegría y no uno de condenación. El hombre en condenación está acuchillándose todo el tiempo con la culpa que él hizo. Cuando tú eres ofendido, pues sacas los puños para pelear contra alguien, pero cuando es contra ti solo, hay un espíritu de condenación, porque tú eres el culpable de todas las cosas, no puedes señalar a nadie, y toda la culpa es sobre ti. Y Dios dice que nos da un manto de alegría, y no un espíritu angustiado, un espíritu de condenación. Y finalmente, esta es una promesa tremenda, finalmente dice, y ustedes serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto, mis amados, esto es la tarea de nosotros, de la iglesia. Nosotros
debemos de ser árboles de justicia. Un árbol da una gran sombra, no para ti, sino para muchos. Todos los que te vean a ti pueden ir bajo tu sombra, porque va a haber una sombra de justicia, no porque tú seas justo, sino porque Dios obró justicia en tu vida, y porque Dios obró justicia en tu vida, tú eres un árbol de justicia, plantío del Señor, para gloria de Él, no para gloria tuya. Aclaramos esto. Para gloria de Él, no para gloria nuestra. Pero finalmente somos árboles de justicia. Mis amados, esta es la tarea de la iglesia. Que vean la manifestación del reino en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, todo esto, como iglesia, como herramientas para poder ganar al mundo que está perdido. Pues que Dios les bendiga